Y llegó el 31 de diciembre. Descubre todo lo que aconteció en La Habana, Cuba, los últimos días de 2023. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy a modo de actualidades vamos a estar caminando una última vez por las calles de La Habana, Cuba, específicamente en el municipio que más a ustedes les llama la atención que documentemos en el canal, que es Centro Habana. Así que los invito a que no se pierdan un solo segundo de este video y me acompañen en este recorrido. Bueno, estamos justamente aquí en Carlos III. Aquí está el centro comercial. Como ven, estos últimos días del año bastante lluviosos, nublados. Parece que vamos a tener un 31 con un poco de frío, el que no ha habido en todo el año. Pero básicamente ha sido un poco tedioso salir a crear contenido en estos días precisamente por el clima. Es increíble cómo a pesar de que el clima está en candela, la gente está en la calle consiguiendo cosas para el mismo 31 de diciembre. $5 las habitas. Ahora mismo estamos caminando por la calle Oquendo, buscando justamente su intersección con la calle Zanja, donde se estaban efectuando una de estas ferias multitudinarias que venden un montón de cosas muy parecidas a la que se hacen los fines de semana en San Rafael, que saben que tuve la oportunidad de documentárselos hace unas semanas atrás. Como ven, son ferias que se aglomeran una cantidad increíble de cubanos a tal punto que te atormenta. Pero eso sí, venden de todo. Aunque si no tienes el dinero para comprar ese de todo, simplemente estás pasando por ahí por las calles sin comprar absolutamente nada. Pero lo mismo te puedes encontrar que comida, que aseo, ropa, calzado, bisutería y demás. Como es un lugar que hay tanta cantidad de cubanos, yo en lo personal no soy de estar de estante en estante para mostrarles los productos, los precios detenidamente. Simplemente voy pasando y peinando la zona para documentarles un poco. Así que acompáñenme en este recorrido para que continúen viendo cómo se vio todo este movimiento los últimos días de 2023. Está lleno.
yo salí porque yo dije, yo no puedo dejar los últimos días del año a mis dozers, a mi comunidad sin contenido. Pero verdaderamente con el tiempo así, no me dan ganas en lo absoluto de salir a las calles. Sinceramente se los digo. Miren estos basureros, desbordándose la basura. Y por si aún no se han percatado, estamos caminando justamente por la calle San Martín. También me gustaría decirle que ya estos últimos días del año, debido a la situación y cómo está todo, miren esto, como que no me gustaría arriesgarme, moverme tan lejos. Entonces por eso estoy aquí en el mismo circuito. Y ya cuando comience el año, ya sí nos movemos a otros lares, a otros sitios, a otras provincias. Así que esperen todos esos videos y todo ese nuevo contenido que se viene este 2024. Gracias. Pequeña anotación que ustedes no se van a percatar de ello porque yo he tenido que mirar dentro de las casas para darme cuenta, y simplemente ahora mismo ustedes están viendo, por ejemplo, esta calle San Martín un poco vacía. Hay muchas casas de manicure, de pedicure, de peluquerías de estas particulares que las mujeres hacen en las casas. Increíblemente he visto muchas mujeres cubanas arreglándose las uñas, arreglándose el pelo, planchándose, haciéndose queratina, que vuelvo y repito, ustedes no van a poder visualizar eso en este video. Y déjenme decirles que me parece interesante que muchos de ustedes me lo comentaron en el video que hicimos de ser atractivo en Cuba, de hablar del trabajo que pasa la mujer cubana para verse bella. Así que si les parece bien que reflejemos esa idea en un video próximo, déjenlo ahí abajo en la parte de los comentarios. ¿Qué café? ¿Pero qué café? El café cubano, pues. Ya. Coge ahí tu paquete de aroma 1000 pesos cubanos. Y bueno, ahora estamos transitando por una de las tantas calles que me piden muchísimo en los comentarios de estos videos de recorridos, que es la calle Virtudes. Y es justamente donde voy a estar aprovechando para hablar un poco de lo que es la fecha del 31 de diciembre. Una fecha tan festiva y colorida aquí en Cuba que en la actualidad es todo lo contrario, ya que a pesar de que estoy grabando la mayoría de este video un 30 de diciembre de 2023, ya días antes de fin de año, no había que esperar a la fecha, todas las calles era algarabía, gente jugando dominó, tomando, música en todas las casas, y para qué hablar de ese característico olor de carne de cerdo asada, con yuca con mojo, con gris, que si continúo diciendo todo el menú se me hace la boca agua. Y saben que en 2023 eso en la mayoría de los cubanos no va a suceder. De entrada, hoy estuve caminando tanto que pude encontrarme la libra de carne de cerdo entre 600 y 700 pesos cubanos, cosa que no todo cubano puede permitirse. Entonces saben que muchos de ellos en la cena del 31 de diciembre van a llevar lo que puedan a la mesa de sus casas. Y cuando yo digo estas cosas, yo veo que en los comentarios sale una que otra persona a decirme: tú siempre estás hablando mal, tú siempre estás criticando. No, amigos, simplemente estoy diciendo la realidad. Precisamente en esta calle Virtudes, algo que no tengo siempre la posibilidad de documentarles es esta transición entre la Habana del cubano a pie y la Habana del turista, ya que Virtudes es una de estas calles que entrelaza lo que es Centro Habana con la Habana Vieja. Y como se pueden estar dando cuenta, increíblemente 30 de diciembre de 2023 hay uno que otro turista transitando por las calles de La Habana. Por aquí. Creo que en este video terminal del año no podíamos dejar de mencionar o documentar algo de lo que se habló muchísimo junto con el famoso reordenamiento monetario aquí en Cuba, que fueron las MIPYMES, que siempre me tropiezo con una que otra en mis recorridos. Esta me llamó un poco la atención, ya que es una especie de MIPYME cubana española con muchos productos españoles.
padrino. No me haga puerta. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este último recorrido por las calles de La Habana, Cuba, finalizando el 2023. Comenten ahí abajo qué creen que suceda en Cuba para el año venidero que está a punto de llegar. Y aprovechar estos últimos segundos del video para desearles un feliz fin de año y un próspero 2024. Que se cumplan todos sus sueños, metas y logros para este nuevo año. Y que recuerden que su fiel creador de contenido, Yonix2, estará aquí este 2024 para seguirles mostrando la realidad de Cuba, tener una que otra aventura y todos esos recorridos que a ustedes les llaman la atención. Recuerden que los quiero un montón y que los espero en 2024. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.